Muy bien, muy buenas noches. ¿Se me escucha? ¿Aquí? Se le escucha perfecto, mi hermano. Muy bien. Adelante nomás. Ok, muy bienvenido. Buenas noches a todos. En esta noche tenemos una noche maravillosa y lo más importante de que tenemos siempre el ánimo de poder juntarnos para poder escudriñar de la palabra de Dios. En esta noche estaremos participando del estudio El Evangelio, la Salvación. Y de esta manera queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes por su presencia, por su tiempo y también porque el Señor está en esta noche animándonos. Que la presencia de su Santo Espíritu que mora en cada uno de sus hijos nos esté ayudando, animando, capacitándonos. Para empezar voy a invitar a nuestro hermano Miguel si nos dirige en una breve oración para pedirle permiso a nuestro Dios y nos pueda así animar y fortalecer en todo lo que vamos a hacer en esta noche. Amén. Bendito Padre, bendito Dios, gracias por esta noche, por esta oportunidad que tenemos, este grupo de estudiantes y también de hermanos, que está con el único propósito de escudriñar de tus escrituras, conocer tu voluntad, Padre. Bendice a cada estudiante, bendícelo con conocimiento y con incremento de fe, porque tú eres un Dios maravilloso, misericordioso y nos entregas a través de tu palabra la voluntad que quieres que tú hagamos. Queremos agradecerte por cada estudiante, por su interés, por su dedicación y ahora en especial te debemos pedir, Padre, por nuestro hermano Osvaldo, que tiene la responsabilidad de traernos esta palabra. Ayúdalo, Padre, bendícelo y que solamente sea tu palabra la que exprese mi hermano y que tenga todas las facilidades que le entrega el Espíritu Santo para tal tarea. Queremos agradecerte por esta reunión, por estar juntos y estar compartiendo. En el bendito nombre de Cristo Jesús te agradecemos por la audiencia. En nombre de Él oramos. Amén. Amén. Amén y amén. Muy bien, de esta manera ya hemos dado gracias al Señor y de esta manera vamos a invitar a nuestro expositor de esta noche con el tema maravilloso y también a través de la palabra es que nos liberta nuestro Señor para poder escuchar y animarnos y capacitarnos. Adelante, mi hermano Osvaldo puede activar su micrófono y enséñanos a, a participar en este estudio maravilloso. Amén. Gracias, hermano Teófilo. Gracias a todos ustedes por su presencia, sobre todo a los estudiantes que están recibiendo el consejo de su palabra y también a aquellos estudiantes que estuvieron en la segunda etapa y están de nuevo. Antes de tragar dicen que hay que masticar bien. Por lo tanto, me alegro que estén nuevamente en este curso para que estén, ¿cierto?, bien convencidos del Evangelio, del llamado que Dios nos hace. Y el Espíritu Santo sea dándole claridad a todos ustedes y a nosotros para poder hacer la voluntad del Señor. Me gustaría, si mi hermano Julio o mi hermano Miguel pudieran ir poniendo las lecciones en pantalla para que puedan irme siguiendo en cuanto al tema que nos convoca esta noche. Okay. El Evangelio. El Evangelio. Si ustedes ven la portada, dice el Evangelio para la salvación. Para la salvación. El apóstol Pablo dice que es poder de Dios para la salvación, el Evangelio. Entonces, ustedes en sus lecciones han leído y han visto muchas veces la palabra verdad. La verdad
es el Evangelio. Entonces, cuando hablemos de la verdad, es porque estamos hablando del Evangelio. En resumen, también vamos a ver, ¿cierto? El primer título que sale en la elección es, bueno, yo le puse el por qué. Dice, ¿por qué es necesario conocer la verdad? La verdad, ¿por qué es necesario conocerla? Mi hermano Julio, ¿usted la proyecta o yo la proyecto? Sí, al tiro. Bueno, es importante porque a nadie nos gusta que nos mienta. La verdad muchas veces duele, pero edifica. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Por qué es necesario conocer la verdad? Pero el por qué, tiene una explicación que tiene que ver con el principio, con la creación misma, en donde comenzó todo. Dios creó todo, dice en el Génesis, todo lo que está sobre nuestra cabeza y más allá y debajo de las aguas, todo. Y también nos creó a nosotros, al hombre, a la mujer, la hizo del hombre, etc. Pero allí Dios puso al hombre en un huerto de Edén, donde es que un paraíso, donde tenían de todo. Y Dios le dijo en Génesis 2:16, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo. En el 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. De seguro vas a morir. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el huerto Adán y Eva? No lo sé, sinceramente. Pero era una estrecha comunión con Dios, porque hablaban con Dios. Y en aquel lugar no había pecado. Dios es santo. Y cuando Dios hizo al hombre, lo hizo poco inferior que los ángeles, a su imagen. Pero allí también estaba Satanás, el padre de la mentira, el homicida. Este hombre estaba ahí. Hermano Julio tiene puesto WhatsApp ahí. Ahí sí. Ahí sí. Este elemento, Satanás, era la pintita dentro de la hermosura que había en el huerto de Edén. Y engañó a Eva, a la mujer de Adán. Y Adán desobedeció y ambos comieron del fruto de aquel árbol que Dios le había dicho que no comiera. Y eso se llama desobediencia. Desobedecer es un acto de rebeldía. Es como decirle a Dios, no, te equivocaste. Sí podemos comer. Pero hay algo que Dios le dice, ciertamente morirás si comieres de este árbol. Bueno, y comieron. Pero ustedes preguntarán, pero ellos no murieron porque Dios los sacó del huerto. Sí, los sacó del huerto. En Génesis 3:23, y los sacó Jehová del huerto del Edén. Los echó fuera. ¿Cómo era la relación de Adán y Eva con Dios? Excelente. Hasta el momento en que entró el pecado, por la desobediencia, por este bicho que les hizo caer. Bueno, y entró la muerte por un hombre, por Adán. Entró la muerte. ¿Por qué? ¿Cómo entendemos eso? Porque esa comunión que había directamente con Jehová Dios se rompió. Dios los echó
aquel lugar que había preparado para ellos. Y muerte es vivir separado de Dios. El apóstol Pablo también hace alusión a esto en Romanos 5:12, que dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, nosotros estamos en esta situación hoy, en el presente. ¿Cómo solucionar eso? Porque si no estoy con Dios, estoy en contra de Él. ¿Cómo puedo lograr reconciliarme con Él? Solo imposible. Entonces, ¿por qué es necesario conocer la verdad? Porque la verdad, ¿cierto?, nos hará libre. Libre del pecado, nos libertará. Nos ayudará a acercarnos a Dios. Pero así directamente yo solo no puedo. Y Dios lo sabía, porque desde el principio Él tenía un plan para rescatarnos. Somos criaturas de Dios. Y Él quiere lo mejor para nosotros. El pecado nos separa, pero el plan que Dios tiene, y que lo vamos a ver en un minutito más, nos acerca, nos une a los propósitos de Dios. Tenemos, ¿cierto?, Juan 8, 34, que realmente nos aclara. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Estos judíos conocían una verdad, la que estaba escrita, ¿cierto?, en sus rollos, en la historia, sobre todo de Israel, desde Abraham. Si ellos decían, Abraham es nuestro padre. Pero esa no era la verdad. Por eso que Jesús le dice, si permanecieres, ¿cierto?, en mi palabra, en lo que yo les voy a decir, serán verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad. Y la verdad, esta verdad, la que Él les iba a entregar, le iba a hacer libre. Y ellos dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Se lo dijo Jesús en esos tiempos a aquellos judíos que sí habían creído, ¿cierto?, o estaban escuchando sus enseñanzas. Todos los que practican el pecado son esclavos del pecado. Y un esclavo está sometido a su amo. Y obviamente que si estamos en pecado, nuestro Señor no es Dios. Desobedecer es hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Es pecado. Satanás hizo que Dios se enojara con los hombres, con Adán y Eva. Les engañó, les mintió. ¿Por qué? En Juan 8, 44 dice que es el padre de la mentira. Y no hay verdad en él.
en Satanás no hay verdad. Una verdad que nos reconcilie con Dios, no lo hay. Él nos hace pecar, nos tienta y voluntariamente accedimos a la voluntad de Satanás y caemos en sus deseos. Los deseos de vuestro padre, Satanás, queréis hacer, dice Juan. Sabemos que somos de Dios, dice Juan 5:19. No está ahí. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Mire, sabemos que somos de Dios, pero estamos bajo la voluntad del maligno. Hacemos lo que Él nos manda hacer de diferentes formas. Sabemos también, dice en el verso 20 de 1 de Juan 5, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Sabemos, como muchos saben que hay un Dios, muchos aceptan que todo lo que nosotros tocamos, vemos y más, Dios lo ha creado. Sabemos que Él envió a su Hijo, Jesucristo. Y el mundo entero lo recuerda. Por ejemplo, el 25 de diciembre. Para la guerra, hay una tregua en el mundo. Pero ¿qué pasa? Como dice Juan en su primera carta, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ¿por qué es necesario conocer la verdad? Porque sin Cristo no hay vida. Y esta vida que llevamos en el mundo puede ser muy cómoda. Podemos estar viviendo holgadamente, pero no nos va a salvar. Porque el pecado nos separa. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nos uniéramos a Él. Porque Cristo nos limpia de todo pecado. Si la paga del pecado es muerte, el veredicto para los que no creemos en la verdad, en el Evangelio, ya está dictado. La pena es muerte. Y no es la muerte que nosotros conocemos prácticamente. Es vivir eternamente separado de Dios, sin esperanza, sin vida. Primera de Juan 3:4 dice, el pecado es infracción a la ley espiritual, no a la ley del tránsito. Pablo escribe a los romanos en el capítulo 6, verso 3, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si nosotros creemos en la verdad, en el Evangelio, entonces esa condena, ¿cierto?, va a ser levantada. Y seremos verdaderamente libres del pecado. En la hojita tenemos también verdades que no salvan.
verdades bíblicas, pero que no salvan. Las verdades están ahí en la hojita. Por ejemplo, están los ejemplos ahí en Génesis 1:1. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Aunque científicamente quieren poner otra verdad, ¿cierto? Que fuimos evolucionando, que salimos de ¿cierto? De una explosión con el sol, etcétera, etcétera. Una historia. Pero la verdad es que Dios creó los cielos y la tierra. Y también que hubo un diluvio, que llovió 40 días y 40 noches, que Moisés estuvo con Jehová, ¿cierto? 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Es una verdad, está en la Biblia. Nosotros que la leímos creemos que es verdad. Juan también y Mateo ahí nos dice que Jesús hizo muchos milagros. Es una verdad, pero no salva. No salvan. En el Antiguo Testamento hay muchas historias muy lindas. Que se separó al mar, que el pueblo de Israel pasó en seco, etcétera. Que Dios hizo descender maná del cielo. Es verdades que no se pueden negar, pero no nos salvan. La única verdad que salva es el Evangelio. Hoy día muchas veces buscamos apoyo. Han surgido muchas doctrinas, enseñanzas. Por ejemplo, bueno, a pesar de todas estas cosas, el profeta Isaías escribe: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni ha grabado su oído para oír. Jehová Dios nos ama tanto que Él quiere que ninguno se pierda, ninguno, ni el que más esté perdido en este mundo, en lo que sea, que esté topando fondo, como decimos, en su vicio, o esté muy, muy, muy mal. Esa criatura es de Dios y Él le ama. Y Él quiere, ¿cierto?, oírle. Él tiene su mano extendida para salvarlo. Independiente de lo que esté haciendo, independiente de lo que esté sumido, Dios quiere rescatar y su mano está extendida. El amor de Dios es muy grande. Y eso es verdad. Es verdad. El amor de Dios es tan grande que se refleja, lo leímos, lo escuchamos, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no crea, cree en el presente, ¿cierto?, tenga vida eterna. Ese es el anhelo, el deseo de Dios. Pero así como le dio libre albedrío al hombre en el huerto de Edén, Adán, ¿cierto?, así también ese libre albedrío todavía está. Él nos muestra el camino, Él nos muestra la forma de salir en la condición que estamos, que tarde o temprano tendremos que pagar, ¿cierto?, la muerte por causa del pecado. Pero es verdad. Y seguimos buscando.
preguntándonos, ¿qué es la verdad? ¿Dónde está esa verdad? Porque el mundo está bajo el maligno y el maligno es mentiroso, es homicida. En el maligno no vamos a encontrar la verdad, porque él es el padre de la mentira. Dios es el padre de la verdad. Dios es el luz. La verdad, su palabra. Una de las oraciones finales, se puede decir, de Jesús al Padre en Juan 17. Aquí están, esto que tú me diste. Nos falta uno, solamente el hijo de perdición, Judas. Pero aquí están. Tuyos son, pero tú me los diste. Empieza una oración de Jesús con el Padre. Llorando por sus discípulos, les dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los aparte del mal, para que por la predicación de ellos muchos se salven. Y dicen en el capítulo 17, verso 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalo en tu verdad. La verdad de Dios nos apartará del mal. Porque la verdad de Dios nos advierte, nos muestra, nos recomienda el verdadero camino por el cual nosotros debemos andar. Andar en luz. Lámpara es tu palabra en mi camino. Entonces, la palabra de Dios es verdad. Y esa verdad va en profundo y verdadero beneficio de aquel que la cree, se arrepiente. Vimos, ¿cierto?, los ejemplos de la verdad que no salvan. Pero también hay una verdad que nos libra del pecado. Y esa verdad, ¿cierto?, es el Evangelio. Veremos también que el Evangelio, ¿cierto?, es una buena noticia. Eso es el Evangelio. Y esa buena noticia la trajo Jesús. Él vino a traer nuestras buenas noticias de salvación. Jesús dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Es una verdad. Y esta es una verdad buena. Porque es la forma de poder liberarnos del pecado, es a través de Cristo. De ninguna otra forma. De ninguna otra forma. He venido para que tengas vida. El propósito de Jesús. La noticia es esa. Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Y también, ¿cierto?, nos dice en Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Dónde está la verdad? En Cristo.
Nadie más. Dios se hizo carne en Jesucristo para poder entregarnos esta gran noticia y muy buena noticia. ¿Y cuál es esa noticia? Que el castigo que estaba reservado para nosotros, Cristo ya pagó por él. Él pagó nuestra deuda. No solamente para nosotros que estamos aquí, sino para aquellos que por el Evangelio pueden aceptarlo y saldar esta deuda con Dios, o pueden rechazarlo y esperar la condena, que se ejecute, que se cumpla. La verdad que salva es el Evangelio. Pablo, escribiendo una carta a los Efesios 1:13, dice, él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído el Evangelio. ¿Por dónde viene la fe? ¿Cuándo empezamos a tener fe? En Jesucristo. Cuando comenzamos a oír, que se nos hable lo que están haciendo ustedes hoy día, esta noche. Están escuchando el Evangelio. El apóstol Pablo escribe a los Romanos, capítulo 10, no está ahí, del 14 al 17, diciendo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Preguntas. Muchos están perdidos en el mundo y no hayan a quien clamar misericordia. Pero Satanás conoce estas necesidades de las personas. Y él presenta verdades que no le van a acercar, más bien le van a alejar de esta oportunidad de reconciliación. Como el hombre de hoy busca que alguien le escuche. La Escritura dice, tienen oídos, pero no escuchan. Tienen ojos, pero no ven. Y muchos están buscando esa verdad en esas personas, en esos seres inventados por el hombre. La Biblia nos muestra qué sucedió cuando el pueblo de Israel quiso hacer imágenes. Mientras Moisés estaba cumpliendo una labor ante Dios. Y se vuelve a repetir la historia. Muchos ídolos a los cuales las personas son capaces de hacer lo imposible para estar cerca de ellos.
maltratando el cuerpo. Y no solamente imágenes religiosas, sino imágenes populares, cantantes, futbolistas, etc. ¿Cómo nos hemos enterado por las noticias? Hombres que han vendido sus casas por poder ir a ver un evento en otro país. Perdiendo el tiempo, siguiendo el engaño, la mentira. Pablo advierte de esto en segunda de Tesalonicenses, que aquellos que no aman la verdad, esta verdad, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el portador de estas buenas noticias y que Él trae la oportunidad de vida y vida eterna. Los que no aceptan esto, Dios que conoce el corazón del hombre y su mente, dice que pondrá un poder engañoso para que al final no crean la verdad, crean la mentira a fin de que se pierda. Eso lo sabe Dios solamente. El Evangelio es poder de Dios para la salvación. Y estamos dependiendo de Él para ser salvos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, buenas noticias. Más, dice también el apóstol Pablo en esa carta de Romanos 10, no todos obedecieron al Evangelio. Está hablando Pablo de su tiempo. Muchos escucharon el Evangelio, pero no todos lo obedecieron. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La verdad es la que estamos escuchando, ¿cierto? Y estudiando hoy. La verdad que no hace el libro. La verdad que es el Evangelio. ¿Sí? La verdad que nos salva. La verdad que todo ser humano necesita escuchar. Pero ¿cómo la escucharán si no hay quien les predique? Hay muchos predicadores en el mundo, pero no están diciendo toda la verdad que nos va a liberar. Hay una verdad muy parecida, como la que dijo Satanás en el huerto de Edén, cuando una mujer le dijo que no podían comer porque iban a morir. ¿Qué dijo Satanás? ¿Sabe Dios que no morirás? Y si nosotros, bueno, no, por el tiempo no me entrar en detalles, pero le dijo casi lo mismo, pero no la verdad. La mentira es muy parecida a la verdad, pero sigue siendo mentira. La buena semilla es buena, pero la cizaña es mala. Ahoga la buena semilla, pero son muy parecidas. Y por más que se parezca a la buena semilla, sigue siendo una mala semilla. La verdad es Cristo. Él vino a salvarnos. Por eso que Pablo dice, y seguro, está seguro de eso, en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Al que cree, no al que no cree. Y el que cree se manifiesta de verdad en obediencia.
Porque muchos creen. Los demonios también creen. Mi hermano Julio hacía una exposición el otro día en la introducción. Y tiemblan porque saben, ¿cierto?, que Dios es verdadero, es veraz. Pero el mundo hoy día cree, pero no obedece. El Evangelio es poder de Dios para salvarnos, para reconciliarnos con Dios, con nuestro Padre. Pero el creer se manifiesta en la acción, en la obediencia. Podemos tener mucha fe, pero si no hacemos lo que nos manda. ¿Cuál sería la diferencia entre nuestra desobediencia con la desobediencia de Adán? El poder de Dios es para la salvación. ¿Qué es el Evangelio? Lo hemos dicho. Buenas noticias. Buenas noticias. ¿Qué más es el Evangelio? Como lo representa también el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 1, 4. El Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, con la cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, lo que asimismo él aprendió, a lo que él renegaba cuando era Saulo de Tarso, el hombre que encarcelaba a los cristianos y que no creía en la resurrección de Jesucristo, ni que él era el enviado de Dios, el Mesías, el Salvador. Está diciendo ahora que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Por qué conforme a las Escrituras? Porque todo esto que él está diciendo había sido anunciado muchos años antes de que sucediera. El salmista en el capítulo 22 describe los padecimientos de Jesús en la cruz. Los detalla perfectamente. El Evangelio, ¿cierto?, se manifiesta en esa forma. Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Yo soy la vida. Yo soy la verdad, dice Jesús del mismo. Y él, aquí lo vemos, que entregó su vida, murió crucificado por nuestros pecados. No que él recibió el pecado de nosotros, no, él pagó. Lo que la historia nos relata acerca de lo que él padeció o sintió desde su arresto hasta aquel momento en que expiró y pues en la cruz. Eso es lo que está reservado para los que no creen, para los que no obedecen al Evangelio. Qué pena. Las lágrimas aparecen cuando vemos esas películas donde dramatizan la muerte de Jesús, el castigo que él soportó. ¿Cuántas personas salían de los cines llorando? Pero un sentimiento, nada más. Comentando la película. ¡Qué horror! ¿Cómo
Su cuerpo fue desgarrado, fue no sé, dañado profundamente. Es una idea más o menos de lo que le espera a los que creen y no hacen conforme al llamado de Dios. La obediencia, ¿cierto?, es la que marca la diferencia a lo sucedido en el huerto de Edén. La obediencia a la verdad, al evangelio, nos permite recibir, ¿cierto?, las caricias de Dios. Venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo haré descansar. El que viene a mí, yo no le echo afuera. Qué conmovedor es la historia del hijo pródigo cuando regresa a los brazos de su padre. Dios nos espera. Él es nuestro Padre. Y somos las ovejitas perdidas, que andábamos perdidas. Y que hemos encontrado los brazos de nuestro Padre. La verdad del Evangelio, la obediencia, nos purifica el alma. Nos hace renacer. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Jesús vino a salvarnos, sí. Y ahora está a la diestra de Dios Padre. Pero ahí no termina. Ahora está viendo Él, ¿cierto?, esperando que su sacrificio no sea en vano. Que a los que Él vino a salvar, se salven a través del Evangelio. Yo soy el camino. No hay otro camino. Hay sectas religiosas que enseñan que si mi padre, mi madre, un amigo, mi hermano falleció en pecado, yo puedo interceder por él bautizándome por él. Él está muerto. Después de la muerte de ese hebreo, el juicio. No queda más. La muerte primera, cuando el alma abandona el cuerpo. Ya no hay más oportunidad de arrepentimiento. ¿Cómo yo me voy a bautizar por el muerto? Pero eso es lo que enseña. Y muchos creen, y lo hacen, y lo están haciendo. Son caminos distintos que Satanás traza para que nos alejemos del verdadero camino. Cristo es el único que intercede ante el Padre por nosotros. Él fue el sacrificio vivo, la ofrenda entregada como un cordero perfecto para interceder y pagar, ¿cierto?, por nuestros pecados. Gracias a Dios, sabemos personas que hemos aceptado ese sacrificio de Cristo y hemos sido limpios de nuestros pecados. Mis pecados a lo mejor fueron peores que los que de mi hermano Miguel, Julio, Clemente, Walter, de Anita y de todos. Pero Él me aceptó, me limpió, me curó y me hizo renacer. Purificó mi alma. Primera de Pedro 3:21 dice, ¿cierto?, que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne,
sino como una buena conciencia. Lo que cura y limpia es el hombre interior, el que tendrá que continuar una vez que abandone este cuerpo, ya sea para pasar una eternidad sin esperanza, sin Dios, o para pasar una eternidad en los brazos de Dios, donde allí no habrá más sufrimiento. La obediencia al Evangelio. ¿Sí? ¿Por qué depende también de la obediencia? Podemos creer todo, aceptar todo como una verdad, pero Dios no nos va a obligar a obedecerla. Pero también dicen, más te vale no haberme conocido. Ya le conocemos. Tenemos que seguir adelante. Porque el justo, ¿cierto? Delante de Dios. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Excluido, alejado de la presencia del Señor, aquellos que no obedecen. Y aquellos que no obedecieron y ya partieron de este mundo, ya no tienen otra oportunidad. ¿Qué vemos nosotros que sucede con los que ya han partido? Pagamos una misa bonita, emotiva, ¿sí? Por el perdón del difunto. La única oportunidad que nos muestra la verdad y que tenemos para ser perdonados es ahora, mientras estamos en el cuerpo, no cuando hayamos partido. Se terminó ese tiempo. Entonces tenemos claro, ¿qué pasa si no obedezco a la verdad? Si no obedezco al Evangelio. Romanos 2:8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos. ¿Qué significa esto? Alegador, polémicos, ¿sí? Negativos. Que eso no es así. ¿Sí? Que yo no tengo por qué obedecer al Evangelio. Si yo estoy bien así, que hay otra vida es mentira, etcétera, etcétera. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Esa verdad que es el Evangelio, sino que obedecen a la injusticia, a lo malo, a lo malo. ¿Sí? No obedecen a esa verdad que es el Evangelio. Y el Evangelio es muerte, sepultura y resurrección. Es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es creer que Él pagó por nuestros pecados en la cruz y allí murió, entregó su vida y que fue sepultado y que al tercer día resucitó en gloria. Y para confirmar esa resurrección, habitó entre los hombres un tiempo. Estuvo con ellos, con sus discípulos, y muchos le vieron. Hasta el día que ascendió a los cielos. Muchas personas estaban ahí, mirando al cielo. Romanos 6, del 17 al 18, nos da a conocer algo. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado,
habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertado del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. ¿Cuándo somos liberados del pecado? ¿Cuándo? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es la única forma que podemos nosotros manifestar nuestra obediencia al Evangelio. Es una verdad que depende de usted, de cada uno de nosotros, si la tomamos o la dejamos pasar. Es la única oportunidad, forma, como queramos llamarle, para poder experimentar esa nueva vida y que Dios limpia a través de su Espíritu, a través de la verdad del Evangelio, nuestra alma. Esas almas que están cargadas de angustia, desesperación, de sufrimiento, están desesperados. Pero Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo la doy. Eso es lo que nos ofrece esta verdad. Es lo que Cristo nos ofrece. ¿Cómo habrá paz? Si la historia nos muestra en la Biblia cómo fueron martirizados los apóstoles, los cristianos. No nos aferramos a esta vida, porque cuando obedecemos al Evangelio, ya no dejamos ser ciudadanos de esta tierra. Pasamos a ser ciudadanos del reino de Dios, su iglesia, la cual Él viene a buscar pronto. ¿Se acuerdan de la historia de Noé? Mientras él construía el arca, los demás se reían, se burlaban. Obviamente, si nunca había llovido. Es más, construir un arca en la punta del cerro era para no creer, pero era una verdad. Y cuando comenzó a llover, el arca se cerró. Y muchos creyeron, no tuvieron opción de dudar. Pero ya había sido demasiado tarde. ¿Se salvaron cuánto por agua? 8. ¿Y el resto? Pereció. Por no creer. Y el creer nos lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento a reconocer, a confesar la verdad. Y eso nos lleva a la obediencia, que es el bautismo. Es lo que dice Romano. Hemos sido bautizados en su muerte. Claro, porque cuando yo creo al Evangelio y quiero obedecerlo, tengo que estar dispuesta a morir a esa vieja criatura. A morir. Porque la semilla, ¿cierto? Cuando cae sembrada y germina y crece, no es la misma semilla que plantamos. Cuando la semilla del Evangelio es sembrada en nuestro corazón, también germina, empieza a buscar cómo reventar y cómo mostrar una nueva vida.
Y solamente ese milagro lo puede lograr Dios a través del Evangelio, no a través de otros conductos. El Evangelio es verdad. Es la única verdad que nos puede llevar a obtener estos beneficios por la obediencia, estos dones, estos regalos que Dios nos hace. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. En el bautismo morimos, somos sepultados, sumergidos en el agua, somos levantados, resucitados para una nueva vida, con una nueva mente. Somos niños recién nacidos que tenemos que aprender a caminar, ir madurando paulatinamente y seguir luchando por vivir esta vida espiritual, esta nueva vida. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:16. Mas el que no creyere será condenado. Pero no porque Dios quiera condenarlo. Si Dios te está diciendo, oye, sálvate. Este es el camino correcto. Esta es la forma correcta para que alcance tu salvación. Si haces lo contrario, está condenado a una muerte segura. No estamos hablando de una muerte física, estamos hablando de una muerte espiritual, donde vivirá eternamente padeciendo los peores tormentos. Y el que creyere y fuere bautizado en su obediencia, estará viviendo una vida eternamente feliz, donde no habrá sufrimiento. Y para eso no necesitamos saber toda la Biblia. Solamente necesitamos entender que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es el Hijo de Dios. Confesarlo con nuestra boca. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo? Sí, creo. Arrepentirse es dar un vuelco, dejar de mirar las cosas bonitas de este mundo que nos alejan de Dios. Darle la espalda a eso y poner nuestros ojos en Cristo. Y hacer lo que nos pide. Estar dispuesto a ir a morir, a ser sepultado y nacer en una nueva. Vamos a nacer en el mismo cuerpo, con las mismas heridas, a lo mejor con el mismo cáncer. Fui sumergido en las aguas del bautismo en una forma inmóvil, paralizado mi cuerpo, voy a salir igual. Pero el milagro se hizo en la criatura que está dentro de esta envoltura. Ahora él, aunque esté imposibilitado de moverse, no sé, de tantas cosas, él va a estar viviendo una vida nueva. Con Cristo, por Cristo. Y va a ser adoptado por Dios como nuestro Padre. Y vamos a tener derecho a sus herencias. Vamos a ser coherederos juntamente con Cristo de todos los bienes celestiales que están reservados en los cielos, que nadie nos podrá quitar. Porque si somos bautizados, ¿qué recibimos ahí? Es una verdad. Es el Evangelio que nos lleva hasta esa circunstancia en que voluntariamente pedimos y decidimos entregarnos en los brazos del Señor, esos brazos, como dice Isaías, que están extendidos. Y sus clamores están siendo escuchados por Dios. Y Él también estará dando entendimiento
para que entendamos que esto es verdad, para que comprendamos racionalmente que no hay otro camino más que este. Muchos están anunciando caminos diferentes, bonitos. Muchos están diciendo que no es necesario bautizarse porque somos salvos por gracia. Sí, pero la gracia de Dios se manifiesta en la obediencia por el Evangelio. Cree solamente y serás salvo tú y toda tu casa. Hasta ahí llegaba yo cuando anunciaba el Evangelio desde un púlpito. Y hacía el llamado y pasaban. Pero no decía lo que decía el versículo más abajo, con respecto al carcelero, que cuando escucharon el Evangelio en aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó a Pablo y su compañero, les lavó las heridas que tenían porque habían sido azotados y se bautizó él y su familia. Pero después de haber oído el Evangelio, el día de Pentecostés, como 3,000 judíos, hombres y mujeres, fueron bautizados. Varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Porque si están haciendo preguntas porque han creído, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros, ¿sí? Porque la salvación es personal, no como la enseñan otros doctrinas. ¿Sí? Cada uno de vosotros. ¿Para qué tengo que ser bautizado? Para perdón de vuestros pecados, dice Pedro, y recibiréis el don del Espíritu Santo, el regalo maravilloso que Dios nos da, no porque lo merezcamos, sino porque hemos obedecido. ¿Y ese regalo dónde está? En nosotros, no fuera, en nosotros. Porque Dios hizo de este cuerpo pecaminoso un templo donde mora el Espíritu Santo, lo dice Pablo en la carta a los Corintios. ¿Qué le impide a usted obedecer el Evangelio? ¿Quién puede impedir obedecer esta verdad? Muchos en el mundo están creyendo en cosas vanas y esperan una respuesta de algún milagro y la reciben. Hay una respuesta, claro. ¿Qué dice Pablo en 2 Tesalonicenses? Que Satanás está sentado en el templo como Dios, no siendo Dios, haciendo prodigios y señales mentirosas, a fin de que los que creen se pierdan. Jesús hizo muchos milagros, pero la salvación estaba en su enseñanza, en el Evangelio, en el propósito de su venida. ¿Qué impide? ¿Qué le puede impedir a usted? A mí también me tuve mucho impedimento, pero esos eran impedimentos míos, porque yo no quería abandonar aquella doctrina que llevaba por muchos años, porque la consideraba buena, pero no era la verdad. La verdad os hará libre. La verdad purificará nuestras almas. La verdad nos santificará. Y ser santo significa que nos apartaremos de la vida antigua para vivir una vida nueva. ¿Qué impide? Vienen los próximos temas, el próximo martes, donde entrarán más en detalle lo que es la fe, qué es lo que es el arrepentimiento, qué es la confesión y qué es lo que es el bautismo. Pero el Evangelio que me tocó presentar hoy día es la verdad. ¿Qué nos resta? Dios es muy respetuoso y Él espera que cada uno de nosotros tomemos una decisión. Los que están comenzando a escuchar esta palabra, los que ya hemos obedecido al Evangelio,
¿Qué espera Dios? Que seamos fieles. Y a pesar de los vientos y tormentas y tempestades, epidemia, lo que queramos, obstáculos en general, debemos seguir adelante. Ni la postración en una cama, en un lecho, nos va a impedir hacer lo que Dios nos ha encargado. Porque debemos luchar ardientemente por la fe que una vez fue dada. Cristo no volverá a morir. Él resucitó para siempre. Cristo viene. El tiempo de su venida solamente lo sabe Él. Y el tiempo de nuestra partida, cuando abandonamos el cuerpo, solamente lo sabe Él. Igual nosotros no. Pero ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Podremos dejar a Dios, como dice Isaías, con los brazos extendidos? ¿Con sus oídos prestos a escuchar nuestro clamor? ¿Podremos dejarlo esperando? ¿Qué necesitamos más? ¿Qué necesitamos saber más? Después del bautismo viene la doctrina, la enseñanza, cómo ser un buen discípulo de Jesús, cómo adorarle, cómo conducirnos como padre, como esposo, como hijos, ¿sí? Como trabajadores, ¿sí? Cómo conducirnos en la sociedad, viene después. Lo primero es el Evangelio y la obediencia al Evangelio. No hay otra forma. Y con esto termino lo que Pablo escribe a los de Galacia. Si algún ángel del cielo anunciara un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Aún yo, dice, si anunciara un evangelio diferente, sea maldito. Porque nadie tiene el derecho de cambiar los propósitos de Dios. Nadie puede restarle ni agregarle a este plan perfecto de Dios para que nosotros nos reconciliemos con Él. La pregunta es, ¿qué impide? Solamente lo saben ustedes. Bueno, los quiero dejar con esa pregunta que está en la lección. ¿Qué impide? Y eso, como yo le digo, solamente la respuesta la tiene cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga y que el poder de Dios a través del Evangelio esté obrando, ¿cierto? No sea mi palabrería, sino que sea la verdad la que toque nuestro corazón. Muchas gracias, hermano.